de algunas iglesias que nos han estado acompañando en el día de hoy. Continuamos con el desarrollo de esta actividad y tenemos palabras en voz de la directora del Distrito Educativo 1203. Con nosotros la licenciada Mercedes Berenice Gotrón. Señor Marcos Hernández Boico, presidente de la Fundación Seibo al Progreso. Señor Belén Andro, profesor de Estudios Curriculares de la Universidad de Wisconsin. Señor Raimundo Mercedes, presidente de la Fundación Padres Brillantes de Miami-Dade, y con ello a los demás miembros de la mesa de honor, distinguidos participantes de este foro educativo 2013. Buenos días para todos. Yo quiero saludar la iniciativa de la Fundación Seibo al Progreso por organizar un evento donde la trilogía perfecta, la familia, la escuela y la sociedad, pueda reflexionar sobre el principal desafío que enfrenta nuestro país: una educación de calidad, una educación que le permita alcanzar el desarrollo económico, político y social de sus habitantes en términos de equidad, de cobertura y de calidad del servicio. Yo quiero que me permitan poder ir haciendo referencia a la parte nacional, irla comparando con lo que tenemos a nivel local. En términos de cobertura, ha habido un crecimiento considerable en lo que respecta al nivel básico. Sin embargo, en los niveles inicial y medio se evidencian grandes rezagos que constituyen un gran reto para nuestra educación, ya que tanto la Constitución de nuestra República y la Estrategia Nacional de Desarrollo contemplan la universalización de los tres niveles: nivel inicial, nivel básico y nivel medio. En nuestro municipio, la educación básica ha tenido la oportunidad de tener nuevos centros educativos, construcción de nuevos centros educativos, al igual que en otras partes del país, debido a que nuestro presidente Danilo Medina ha tenido la voluntad de designar el 4% de nuestro Producto Interno Bruto y de decidir que deben de haber grandes cambios en nuestro sistema educativo. Pero los centros educativos que se están construyendo a este momento van a dar respuesta a las necesidades educativas de nuestros estudiantes en varias comunidades, pero no en todas las comunidades. Aún faltan secciones, faltan parajes donde hay que construir centros educativos, porque nuestros estudiantes tienen que trasladarse a otras comunidades. A nivel para dar respuesta a la educación media, en estos momentos se están construyendo dos liceos, uno en la ciudad, un liceo técnico, y otro liceo en la zona de Cañera, en el Batey de la Higuera. Pero, como decía, con las construcciones del nivel básico aún tenemos rezagos y hay estudiantes que terminan la educación básica y no tienen la oportunidad de continuar sus estudios en educación media, lo que significa que hay que seguir trabajando en ese sentido. En relación al nivel inicial, en la actualidad solo tenemos 35 secciones del nivel inicial y en estos momentos se están construyendo 10 aulas y se construirá también una estancia infantil para atender a niños menores de 5 años.
Hay otras instituciones como el CONANI que atiende esta población y en la ciudad nuestros centros educativos privados atienden esta población. Lo que significa que el 100% de nuestros niños de 5 años y menores de 5 años todavía no son atendidos por el sistema educativo. Ya vimos nosotros que nuestro presidente lanzara el programa Quisqueya Aprende conmigo y contigo. Hay uno para adultos y uno para niños con las estancias infantiles y, como decía antes, estamos siendo beneficiados con una de ellas. Decía que, por todo lo que he comentado, que aún con estas intervenciones hay brechas importantes que cerrar relacionadas con la cobertura escolar, siendo, como decía, los mayores desafíos el incremento sostenido del acceso de los 3 niveles de educación y el mejoramiento de los indicadores de eficiencia interna del sistema educativo, particularmente la tasa de promoción y la tasa de repitencia, que en muchos de nuestros centros educativos sobrepasa el 25%. Y la repitencia trae como consecuencia la sobriedad, y también tenemos centros educativos que en estos momentos sobrepasa el 50%. Muchos estudios plantean que el desafío es mayor aún en cuanto a la calidad de la educación. Es sabido por muchos de nosotros que la calidad educativa tiene por determinantes fundamentales a los docentes, al currículo y al modelo de gestión, los cuales deben ser abordados de manera integral dada su interdependencia funcional. Para mejorar la calidad y los resultados del proceso educativo se han realizado grandes intervenciones. Dentro de ellas está la eliminación del analfabetismo. Muchos de nosotros sabemos que ya el Plan Nacional de Alfabetización va a arribar el próximo día 7 a su 6º mes, y que la sociedad ha aceptado y está apoyando, y que se propone sacar del analfabetismo a más de 800.000 personas. Y otra de las grandes intervenciones tiene que ver con el desarrollo de la carrera docente. Aquí esto tiene que consiste en introducir un nuevo esquema de formación, de reclutamiento, de remuneración y de permanencia del maestro, con la finalidad de garantizar el mejoramiento continuo de la calidad educativa. Y quiero aprovechar para anunciar que ya el Ministerio de Educación ha llamado al concurso de oposición, y que a partir ya del próximo lunes estaremos recibiendo las documentaciones necesarias. Pero no solo ahí, sino que a través de INAFOCAL, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Docente y otras instituciones se están ofreciendo a nuestros docentes espacios de formación continua y del cuarto grado. Hay un tema que es un punto pero muy importante en estas intervenciones, es el cumplimiento del horario y el calendario escolar. Y no solo esto, también del tiempo en la escuela. Si no se cumple el horario y el calendario escolar, entonces vamos a tener siempre rezago, porque van a haber contenidos curriculares que no se van a poder abordar, que nuestros estudiantes no van a poder obtener los conocimientos. Y iniciamos ya en todos nuestros centros educativos lo que se llama la auditoría social, auditando los servicios educativos, no a las personas, sino al servicio educativo a través de los grupos focales. Ya todos nuestros centros, al día 10 de junio, tienen que haber entregado la primera etapa, o sea, el
informe de la primera etapa de esta auditoría. Ahí toda la sociedad va a estar participando, se van a tomar en cuenta los estudiantes, las familias, el personal de apoyo, los docentes, los directivos y todas las instituciones que converjan alrededor del centro educativo para que puedan opinar en relación a este tema, cómo mejorar el cumplimiento del horario, del calendario escolar y del tiempo de escuela. No basta con que yo vaya todos los días, no basta con que yo llegue a tiempo a la escuela, está en que yo pueda aprovechar el tiempo en la escuela. Y para esto, el señor presidente, licenciado Danilo Medina, se ha comprometido que en 4 años el 80% de nuestros centros educativos van a estar ofreciendo 8 horas de clase. Esto con la jornada extendida, y significa justamente con estos centros que podamos ampliar la jornada de clase a 8 horas, con mira a la formación de una nueva generación de dominicanos y dominicanos que protejan al estudiante de los desafíos del entorno social desfavorable y le provea apoyo, el apoyo que no siempre pueden ofrecerle las familias, y le permita también aprender en un ambiente rico en estímulos. A nivel nacional tenemos 97 centros educativos que ya están implementando la jornada extendida, y nuestro municipio de Seibo ha sido privilegiado en este año con 6 centros educativos. Para el próximo año ya tenemos aprobado 7 centros más, lo que va a sumar 13 centros con jornada extendida. Bueno, tenemos también otra de las intervenciones, está referida a la modernización institucional. Esta intervención está orientada a fortalecer el centro educativo a fin de proveerle las condiciones para asumir el protagonismo que le corresponde. De aquí que el Ministerio de Educación tiene puesto en marcha el programa de descentralización de los servicios y recursos educativos, y ya estamos en nuestra 5ª transferencia de fondos. Nuestros directivos y docentes y las familias saben que está llegando fondo a los centros educativos transferido a través de sus juntas de centros y de plantel y de la junta de distrito, esto con la finalidad de que puedan suministrar materiales para mejorar la calidad de la educación. En el día de ayer se hizo una transferencia en su conjunto a todos los centros educativos que sobrepasa los 8 millones de pesos, lo que significa que nuestros centros educativos, aunque todavía les seguirían faltando más recursos, tienen recursos para ir favoreciendo los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Yo quiero decirle que realmente a la sociedad, a las familias, le toca trabajar junto a la escuela, vigilar el uso eficiente de los recursos, el uso eficiente del tiempo, y el que los aprendizajes sean de calidad. Tienen que apoyar la escuela le necesita, los docentes no pueden solos. Yo también digo que cuando la familia, la escuela, la sociedad trabajen por un objetivo en común, que sea lograr mejores desempeños de sus hijos, entonces habremos logrado que la escuela se convierta en un espacio de aprendizaje colectivo. Termino esta intervención solicitándole a ustedes que puedan de una manera abierta opinar, reflexionar
sobre la educación en nuestro municipio, porque yo sé que juntos vamos a poder lograr una mejor educación. Pero también quiero agradecer a los conferencistas por las valiosas reflexiones que nos traen en el día de hoy, en este foro educativo. Yo estoy más que segura que van a contribuir a que mejoremos significativamente la educación en nuestro municipio del Ceibo. Muchas gracias a todos. Una breve reseña de cómo anda la educación en el Ceibo, cuáles son los principales retos de esta y sus fortalezas. La licenciada Berenice Gotró. La educación es fundamental para el desarrollo de un pueblo. Así lo entiende Ceibo el progreso. Es por eso que he estado sentando bases y referente en cuanto al aspecto educativo en lo que son sus años de fundación. Es una de las razones principales por la que estamos aquí en el día de hoy, porque luego de 500 años de historia, nuestra comunidad del Ceibo, con logros significativos, sigue demostrando que va avanzando. Precisamente algunos datos de estos estadísticos nos estuvo dando la licenciada Berenice Gotró. Quiero agradecer la presencia de la licenciada Gladys Grecia, quien es director del Museo Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que nos acompaña en el día de hoy. Precisamente está con nosotros en estos momentos una personalidad que no solo su figura representa lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, sino que al mismo tiempo también se empeña en que siempre la educación sea una parte fundamental de nuestra comunidad. El procurador fiscal, doctor Henry Esteves. Una vez más agradecemos la participación y la presencia de directores, directoras, subdirectores, maestros, maestras, orientadores, orientadoras, así como también de estudiantes que nos acompañan en este día. Conserjes, diferentes personas del ámbito educativo y social, así como familiar, que están con nosotros en esta mañana, así como también de la parte comunitaria. Quiero precisamente en este momento presentarle a una persona que, a pesar de haber salido del Ceibo, siempre ha estado incidiendo de una u otra forma significativamente en lo que tiene que ver con la parte de la comunidad del Ceibo y con la diáspora ceibana y dominicana en el exterior, precisamente en Estados Unidos. En este país ha sido galardonado por su labor a través de los medios de comunicación y sobre todo por la fundación de una institución que reconoce a los padres que se destacan, entiéndase la Fundación Padres Brillantes. En esta oportunidad, la sala principal del Ayuntamiento Municipal y todos los aquí presentes, por favor de pie, vamos a recibir a un hijo del Ceibo que una vez más muestra su empeño y su dedicación para la comunidad del Ceibo con un importante tema en este foro educativo 2013. Tenemos a Raimundo Mercedes. Gracias y muy buenos días. Como siéntense, voy a conversar con ustedes, no directamente desde el podio, sino desde acá para sentirme más entre ustedes. Nosotros nos sentimos, la verdad que muy satisfechos y muy emocionados, si se quiere, de estar con ustedes en este día, de poder participar en esta iniciativa, y tenemos que felicitar de una forma profunda
al señor Marcos Hernández Coico por tener esta idea tan excepcional de traer a nuestro pueblo este tipo de eventos, de preocuparse por lo que es la familia y lo que es la educación. Vamos a esperar un momentito que la computadora inicie. Nosotros nos sentimos muy emocionados, muy excitados, y normalmente acostumbramos a hacer nuestras exposiciones, nuestras presentaciones, solamente disertando, usando de apoyo algunas imágenes, pero en esta ocasión preparamos algo y nos alegramos muchísimo de haberlo hecho así, porque en estos mismos salones nosotros, al igual que esos muchachos que hace un ratito nos hacían una presentación, también crecimos en ese liceo Sergio Augusto Veras. Nosotros nos educamos, nos formamos en esa escuela Manuela Pies Jiménez. Nosotros hicimos nuestra educación básica. En estos mismos salones nosotros laboramos en ocasiones como sirvientes en las fiestas que ustedes saben se hacían. No sé si todavía se utilizan los salones hoy en día para ese tipo de fiestas, durante las fiestas patronales. En estos mismos salones nosotros participamos como esos muchachos, representando en obras teatrales a figuras, en algunas ocasiones, a ese excelso dominicano que fue y es, que será por siempre, Juan Pablo Duarte. En fin, en este pueblo nosotros crecimos, en este pueblo nosotros nos desarrollamos. De este pueblo partimos algún día buscando el pan de la educación, buscando elevarnos un poco más en ese renglón tan importante que es la educación. Qué bueno venir hoy con este escenario que está constituido precisamente por los elementos más importantes para la educación. Y la ponencia que nosotros hemos preparado le hemos titulado El Triángulo de la Educación. Y qué mejor que presentarla ante ustedes. Ustedes que representan esos tres lados de ese triángulo. Ustedes que son los maestros, son el estudiante, son los padres, son los elementos fundamentales en lo que tiene que ver con la educación. Vamos a conversar con ustedes sobre ese tópico. Asumiendo que la educación está representada por un triángulo, podemos decir que sus lados son el maestro, el estudiante y los padres. Analizar cuál de estos tres lados es el más importante en este triángulo siempre va a ser extremadamente difícil. Cada uno de ellos defiende su aporte y se considera el más importante en este proceso. Para este análisis vamos a considerar al maestro no solo como el profesor de manera individual, ese profesor que está en el aula interactuando con el estudiante, pero tomaremos en cuenta que este representa todo el sistema que maneja el proceso de la enseñanza y todo lo que ello implica, como bien explicaba la directora del distrito. O sea, el maestro, si bien es cierto que cuando está frente al estudiante o a los estudiantes es una persona, está representando a todo un sistema, a todo un engranaje que es el sistema educativo. Aquí lo tenemos en forma gráfica. Geométricamente clasificamos los triángulos de acuerdo a la longitud de sus lados como equilátero, isósceles o escaleno, según tenga sus tres lados iguales, dos lados iguales y uno desigual, o los tres lados desiguales. Nosotros en ese triángulo escenificamos un lado el maestro,
otro lado el estudiante y otro lado los padres. Como decíamos hace un momentito y como ustedes pueden ver en la figura, cualesquiera de esos lados puede ser uno de esos elementos. En ese triángulo, normalmente cada uno se va a considerar como que es el elemento más importante. Nosotros creemos que los tres tienen una importancia y una relevancia vital, pero desde la óptica del trabajo que venimos haciendo, le damos una importancia suprema a lo que es el lado de los padres. Por eso, en esas figuras, ustedes ven que el maestro, el estudiante, están en forma singular y los padres están en forma plural. Pero no solamente por ello, sino porque nosotros entendemos que el maestro puede ser una persona, puede ser una unidad. El estudiante también puede ser una unidad, una persona. El simple hecho de que haya un maestro y haya un estudiante, tenemos esos dos elementos que pueden cumplir con la función de educación en ese aspecto o en esos dos lados del triángulo. Pero si no tenemos ese tercer lado constituido en plural, algo va a caminar deforme. Nosotros creemos que para que haya una verdadera educación, una verdadera formación, ese tercer lado tiene que estar en plural, porque la naturaleza misma así lo ha determinado. Un niño no tiene nunca una sola persona para cumplir ese requisito. Un niño siempre viene de un padre y de una madre. La responsabilidad debe ser de ambos, debe ser de los dos. Y mientras más se cumple con esa responsabilidad en forma plural, mejor fundamentada va a estar la educación que va a recibir ese niño. Porque la responsabilidad no es del maestro de manera individual, no es del sistema escolar de manera individual. Hay una mayor responsabilidad en el proceso de formación del individuo cuando los padres hacen su trabajo, y cuando lo hacen los dos, la fortaleza, la base que se le da a ese estudiante es todavía mucho más eficiente, mucho más efectiva. Los roles de esos agentes que constituyen ese lado del triángulo, podemos conversar con ustedes diciendo que en cuanto a los padres, estos van a representar ese ente social en cuyos hombros descansa la responsabilidad de velar celosamente porque el estudiante, su hijo, cumpla con todos sus deberes, según lo establece el maestro. Pero también porque haya una buena comunicación con el maestro, a fin de percatarse de que éste está cumpliendo dentro del proceso de enseñanza con respetar los derechos del niño, de su hijo. Por su parte, el estudiante queda como un lado dependiente de los otros dos. En la educación temprana, este lado puede ser manejado con facilidad por el maestro y por los padres. Si ese manejo no se hace de forma adecuada, a medida que este lado del triángulo va creciendo y desarrollando su propia personalidad, se va dando cuenta de que sin él no puede existir la figura geométrica, pues para que exista el triángulo deben existir los tres lados y converger entre ellos. Esos tres lados necesariamente para que se dé la figura tienen que cada uno hacer contacto con el otro. Si se dispersan, si no hay un punto de unión, esa figura nunca va a formarse.
la inversión en educación, conocido es por todos los recursos y trabajos que se invierten en dos de los lados del triángulo, en dos de esos lados, el maestro y el estudiante. Hoy en día, cuando se habla de invertir en la educación, se piensa en recursos tangibles, mejores escuelas, computadoras, materiales, mejoría de sueldos, desayuno escolar, en fin, recursos para mejorar el aspecto material de esos dos lados. Casi nunca se piensa en fortalecer ese tercer lado que son los padres. Nosotros, a través de la Fundación Padres Brillantes, nos hemos dado cuenta de ello y es por eso que estamos trabajando para que se considere ese tercer lado, para que se importantice ese tercer lado. Los padres son, sin lugar a equivocarnos, el lado del triángulo sin el cual sería imposible la existencia de esos otros dos lados. Son ellos los que engendran al estudiante y son ellos quienes, con la participación en el proceso de formación de sus hijos, cargan con la responsabilidad de que el maestro esté constituido por cualidades que le hagan digno de ser llamado por ese nombre. En lo adelante, en esta conversación con ustedes, nos vamos a concentrar precisamente en analizar los resultados que estamos teniendo hoy en día y que, entendemos nosotros, provienen del descuido cada vez más marcado en que incurren los padres frente a la obligación que adquieren desde el mismo momento en que, voluntaria o involuntariamente, fruto de un acto deseado o no, son los protagonistas de engendrar o concebir un ser humano. Algunos ejemplos. Este elemento al cual acudimos con frecuencia se ha convertido en solo esas dos palabras. Constantemente lo mencionamos, pero de ahí a ponerlo en práctica con el concepto que él encierra hay una distancia abismal. Hablamos mucho de dar ejemplo, de predicar con el ejemplo, pero es muy cuestionable si realmente lo estamos haciendo. Hoy día nuestra sociedad se ha convertido en una fábrica de victimarios a los cuales nos ufanamos del esfuerzo realizado para aplicarles castigos ejemplares, olvidándonos de que fuimos nosotros los responsables de formarlos o mal formarlos, porque en su proceso de crecimiento no cumplimos con nuestro papel. Eso lo vemos constantemente en nuestras sociedades, no solamente acá, en nuestro pueblo, en nuestro país, en los Estados Unidos, en la ciudad donde residimos, en los diferentes estados, sino a nivel mundial. Es como si el castigo del victimario nos exculpara de haber convertido a ese ser humano en un verdugo desalmado. Nos olvidamos de que por fuerte que sea el castigo aplicado, la o las víctimas de sus hechos nunca van a recuperarse del dolor recibido, porque ¿cómo borrar el trauma de esos niños que ven a su padre maltratar a su madre, llegando en ocasiones a asesinarla delante de ellos? ¿O cómo lograr el perdón social de una niña abusada física y sexualmente en ocasiones por alguien a quien con su inocencia le ha dado toda su confianza, a veces en busca de protección? Esto que he mencionado aquí es algo que ustedes saben que estamos viviendo constantemente. Aquí tenemos el procurador fiscal de nuestra ciudad, un viejo y gran amigo, que sabemos que crudamente vive día a día lo que acontece en este entorno, en lo que tiene que ver con estas figuras que hemos mencionado. Nosotros desde Miami le damos seguimiento a lo que acontece en el país, a lo que acontece en nuestro pueblo, y hemos visto recientemente cómo han acontecido aquí hechos desgarradores de personas que han hecho matanzas, se han suicidado, algo desgarrador. Y esos son elementos que vienen precisamente
de una formación que no es sólida, de una formación que los padres quizás no intervinieron en el momento adecuado para contribuir con que ese niño se formara sin que en su futuro, en su desarrollo, tuviera que cometer este tipo de hechos. La violencia es algo que ustedes saben que está arropando al mundo de una forma desgarradora. Si nosotros abrimos diariamente los titulares de los periódicos, nos encontramos con estos titulares a diario, habitualmente. Nosotros en los últimos años hemos venido coleccionando este tipo de informaciones y presentar a ustedes todas las que tenemos, solamente los titulares, nos tomaría quizás el día completo de hoy. Pero algunos de esos titulares son como estos que ustedes ven ahí. Otras 2 mujeres asesinadas por sus parejas, 150 este año, y no fue a final del año. Alarmante auge de la criminalidad. Hijo de teniente mata prima y otra resulta herida. Asesinan menor en San Pedro de Macorís para robarle un teléfono celular. Asesino de Omaha era una joven atormentada, un joven atormentado. Condenan a 12 años de cárcel madre que mató y metió 2 bebés en un congelador. La Policía Nacional encuentra a una joven muerta amarrada en un tanque con cemento. Eso es lo que adorna los medios de comunicación hoy en día. Ustedes lo saben. Y en lo que va de siglo podemos decir que el mundo ha vivido hechos violentos de grandes dimensiones. Uno de ellos cambió para siempre lo que significa llegar a un aeropuerto para abordar un avión. Todos ustedes saben que nos referimos al derrumbe de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Nosotros estábamos en esa gran ciudad aquel día y fuimos testigos del pánico y la incertidumbre que, fruto de la acción de un grupo de jóvenes formados desde la óptica de la violencia como medio de resolver los problemas, utilizaron armas inimaginables por nadie hasta ese momento. Aviones cargados de personas inocentes para cometer ese fatídico acto. Más reciente hemos vivido matanzas horripilantes, como la del joven que asesinó a casi 30 niños y profesores en una escuela y luego se suicidó. La última que trascendió al mundo, las bombas colocadas en el maratón de la ciudad de Boston, hecho cometido por 2 jóvenes hermanos que, al parecer, crecieron marcados por el conflicto social y sangriento en que caen los pueblos cuando la ambición de quienes los dirigen desborda los límites de la razón. ¿De dónde nosotros atribuimos fundamentalmente que viene todo esto que hemos conversado con ustedes? Nosotros creemos que la metodología que estamos utilizando en el ambiente, en el entorno de nuestro hogar, tiene una influencia extremadamente importante para que estas cosas estén sucediendo. Porque ¿qué es lo que pasa? Estamos criando a nuestros hijos dentro de un ambiente completamente de violencia, violencia entre la pareja, violencia entre el mismo niño. Le decimos siempre, muchacho, deja eso, tú no sirves para nada, tú no sabes que no vas a salir con eso. En lugar de estimularlo, lo estamos completamente y continuamente desestimulando para que hagan cosas. Esta es la forma en que queremos corregir los problemas que muchas veces nuestros hijos cometen por su temprana edad, por su inmadurez, por sus desconocimientos. Son estas las escenas con que continuamente vemos en los hogares que viven nuestros hijos. Niñas que castigamos de forma indiscriminada. Ese es el ambiente en que, en un porcentaje muy elevado, nuestros hijos crecen, y de ahí esos resultados sociales que estamos teniendo hoy en día. Las parejas tratan de resolver los problemas de conflicto gritándose el uno al otro, enfrentándose el uno al otro,
Y lo peor es que lo hacen frente a sus hijos. Y los niños son una esponja, absorben todo lo que hay a su alrededor. Quizás esa absorción no la ponen de manifiesto a esa temprana edad, pero la guardan y la llevan con ellos. Y cuando ya se sienten ser independientes, cuando se sienten ya personas que pueden tomar iniciativas propias, entonces eso comienza a surgir y comienza a ponerse en práctica. Y es ahí donde vemos este tipo de resultados. Maltratamos a la mujer porque hemos sido formados también en ese ambiente donde nos han enseñado que el hombre es el macho y la mujer es la sumisa. Y hoy, una vez que crecemos, entonces se nos quiere sacar en cara ese tipo de actuación. ¿Y a qué lleva esto? ¿A qué lleva este tipo de formación? A que muchas veces recurrimos entonces a estos elementos de violencia, a estos elementos destructivos para querer enmendar, para querer resolver los problemas. Y eso trae como consecuencia que nuestros hijos, cuando ya son adolescentes, cuando toman sus propias iniciativas, como les decía hace un momentito, entonces esos mismos elementos que se le dieron en su formación sean los elementos a los que ellos recurren para resolver los conflictos. De ahí vienen las pandillas, de ahí vienen los enfrentamientos juveniles y de ahí vienen entonces esas consecuencias que nuestros hijos, en lugar de estar desarrollándose de forma armoniosa, en lugar de estar contribuyendo a través de la educación a formarse, entonces vienen a terminar en una cárcel. Y nosotros en ese momento queremos reaccionar, queremos enmendar lo que debimos hacer cuando ellos eran niños, cuando nosotros teníamos que darle ese formato y no lo hicimos. Estos son los resultados que tenemos, y estos son sencillos, verlos en una cárcel, si lo comparamos con estos. Cuando lo vemos ahí, ya no hay nada que hacer, ya lo perdimos todo, y entonces comenzamos quizás a hacernos un autoanálisis y a echarnos la culpa. Nosotros con este trabajo lo que queremos es que ustedes piensen en esto, lo analicen y que crean en ustedes y que crean que se puede, y que estos no son los resultados que ustedes, que nosotros tenemos que darle a la sociedad. Tenemos que darle otro tipo de resultado. Nuestras recomendaciones para obtener cambios en los resultados sociales y un incremento en el área educativa, entre otras cosas, tenemos que mejorar en el aspecto familiar, algo sumamente importante y que a nosotros nos alegra coincidir. Anoche en el evento Madre del Año que se realizaba, se hizo una exposición en lo que tiene que ver la familia en este proceso. La hizo la licenciada Elizabeth Zorrilla, y nosotros cuando ella terminó su exposición le dijimos: caramba, si no fuera porque nuestra ponencia la tenemos preparada acá en esta memoria de computadora, dijéramos cualquiera de los dos que nos hemos copiado, porque ella precisamente hacía ese enfoque de lo importante que es la familia en el proceso de la educación. Una mejor comunicación con el sistema educativo representado por el maestro es indispensable. Los padres tienen que participar, tienen que ir a la escuela, tienen que hablar con el maestro de su hijo, tienen que ver cuál es el comportamiento que está siguiendo su hijo en la escuela. Que los padres participen más en ese proceso de aprendizaje de sus hijos es algo vital. Iniciar ese proceso a la edad más joven posible, ya nos referíamos a ello. No podemos dejarlo para cuando el niño llega a la escuela intermedia, para cuando el niño llega a la escuela secundaria. Tenemos que hacerlo en la escuela primaria, tenemos que hacerlo desde que el niño nace. Tenemos que trabajar con él, tenemos que darle ese ejemplo de buen comportamiento, ese ejemplo de lo importante que es la educación. La educación y el trabajo son las dos palabras
que puestas en práctica van a hacer que nosotros podamos dar el cambio, podamos dar el salto. Yo les decía a ustedes al inicio que en estos mismos salones de muchachos, de joven, como muchos de ustedes que están ahí, yo nunca se me olvida que un día 2 de mayo, en que en estos salones se presentó una fiesta con Johnny Ventura, yo estaba trabajando como sirviente, y que las 6 de la mañana me la dieron aquí, bajando esas sillas de madera que se alquilaban en Santo Domingo y se traían para esas fiestas, bajándola con una soga en ese mismo salón, ese mismo pasillo que está ahí, porque a las 9 de la mañana el salón debía estar nítido para el acto protocolar del Día de la Santísima Cruz. Y yo estoy aquí hoy en otra perspectiva, en otra dimensión frente a ustedes, porque tuve una mujer, mi padre murió estando yo muy joven, pero tuve una mujer que puso como norte el que lo importante era educarse y trabajar. Y sobre esos 2 rieles yo he caminado durante toda mi vida. Por eso estoy aquí hoy con ustedes. Lo que les traigo no es nada utópico, no es nada irreal, no es nada que pueda ser imposible. Yo lo he vivido y yo sé que la educación y el trabajo son los 2 elementos que transforman al hombre de llegar de una pobreza extrema, por lo menos a vivir una vida digna, una vida donde usted no tenga que arrepentirse de nada de lo que haya hecho. Hoy en día para mí es un orgullo llegar a mi pueblo, que personas que crecieron conmigo me vean y cuando le puedan hablar de sus hijos no le digan ese fue el tipo que tal cosa. No, me siento con un orgullo inmenso de estar ante ustedes, de venir como un ejemplo de que superándose, de que estudiando, ustedes, sus hijos, pueden transformarse y pueden lograr muchísimas cosas. La palabra positivismo es algo que ustedes tienen que inculcársela a sus hijos a temprana edad. Díganle siempre, tú puedes, tú puedes. Hagan lo que fijen como norte, ir a la universidad. La transformación que ustedes van a ver en sus hijos cuando pisen la puerta de una universidad va a ser enorme. Háganlo desde pequeño. Enséñenle la importancia de estudiar. Crear responsabilidad al niño a través de la asistencia diaria a clases. Ya lo decía hace un momentito la directora del distrito. Asistir a clases. Ese es el primer elemento de responsabilidad que usted puede enseñarle a su hijo. En principio puede ser difícil, pero una vez que él se acostumbra, va a ser difícil que no lo haga. Yo he vivido esa experiencia con mis hijos y sé que es así. Lograr una mayor participación del padre en este proceso, eso es vital, señores, y a mí me alegra que en este evento hayan autoridades escolares, porque eso es vital y de alguna forma vamos a tener que lograrlo. Hay que hacerle entender al padre, a la madre, que participar en el proceso educativo de sus hijos es algo de una importancia extrema. Tenemos que dejar un poco la inversión en cosas vacías, insustanciales. Tenemos que hacer más énfasis en eventos como ese de anoche de la organización Seibo al Progreso. Tenemos que importantizar socialmente lo que es la participación de los padres en el proceso de educación de sus hijos. Nosotros, la Fundación Padres Brillantes, la iniciamos hace más de 10 años en la ciudad de Miami y la hicimos precisamente porque, ligado a los medios de comunicación, en todo este entorno de premiaciones, nos dimos cuenta de que para todo hay una premiación, hay un reconocimiento. Entonces hicimos un alto y dijimos, pero ¿cómo es posible
que haya para todo un reconocimiento y para lo que desde nuestra óptica es lo más importante, la labor más significativa del universo, eso no se tome en cuenta. Señores, los grandes hombres, las grandes mujeres son los verdaderos protagonistas de los cambios positivos sociales que ha tenido la humanidad. Cuando ustedes estén observando cualquier tipo de evento donde se reconoce, donde se resalta la labor importante de un ser humano, con raras excepciones, ustedes no van a escuchar a esa persona decir gracias a mi padre, gracias a mi madre. Yo recuerdo que leí una historia de quien era el alcalde de la ciudad de Nueva York cuando tumbaron las Torres Gemelas, Rudolph Giuliani, donde él decía que sacó el valor para enfrentar un evento de esa naturaleza de las enseñanzas y la fortaleza que le dio su padre cuando él era joven. Ese es el elemento más importante de nuestra sociedad, aunque desgraciadamente no se esté mirando desde ese punto. Pero nosotros estamos para eso. Nosotros vamos a pelear para que se entienda la importancia de ese elemento. Nosotros estamos predicando para que las autoridades entiendan que el tratamiento de la violencia hay que darle otro giro, hay que mirarlo desde otro ángulo. ¿Cómo es posible que solo se entienda que para tratar la violencia hay simplemente que ayudar a las víctimas y castigar a los victimarios? Nosotros decimos que para lograr ese objetivo vamos a tener que trabajar para evitar la formación de los victimarios. Una vez que desaparezca el elemento del victimario, no vamos a tener más víctimas. Y solamente vamos a lograr eso cuando los padres hagan su trabajo, porque los formadores, en la mayoría de las ocasiones, de los victimarios son los padres, son ese elemento familiar donde se crían esos muchachos sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de responsabilidad. Yo pluralizo en mi ponencia ese lado del triángulo porque los padres son dos. Hemos caído en un deterioro social de tal magnitud donde el hombre, un elemento tan importante, el elemento más fuerte en términos físicos de la pareja, es el padre, pero hemos caído en un momento donde el padre simplemente es el hombre que engendró y entiende que ese fue su único aporte. Muchas veces desaparece, y si está presente, la contribución que hace es más negativa que positiva. Tenemos necesariamente que lograr que esto mejore. Interesarnos no solo por nuestros hijos, también por los de nuestros vecinos. Eso es un elemento sumamente importante. No podemos pensar simplemente en que si mi hijo es bueno, yo resolví mi problema. No, porque su hijo se va a jugar, se va a reunir. Cuando esté pequeño va a jugar con una pelota, va a jugar con un bate, va a jugar con un Nintendo, con un juego electrónico de esos que se usan hoy en día, con el hijo de su vecino, con el amiguito de la escuela. A medida que va creciendo, por más formación que usted le dé a su hijo, si ese amigo, ese compañero está criado en un ambiente de deterioro, va a influenciar en su hijo, va a dañar a su hijo, y usted va a vivir las consecuencias de esa mala relación. O sea, por eso nosotros no nos conformamos con haberlo logrado de manera individual, y no nos conformamos con haberlo y estarlo logrando con nuestros hijos. Nosotros creemos que tenemos un deber de llevar a todas las familias del mundo este tipo de mensaje, de enseñarle que se puede lograr, que a través de la participación
de la educación, de la formación de nuestros hijos, podemos lograr grandes cosas. Vamos a cambiar esas imágenes que veíamos hace un momentito por este tipo de imágenes. Con ello vamos a cambiar esos resultados sociales que estamos teniendo hoy en día. Ese es el tipo de relación que debe existir en un hogar. Ese es el tipo de ambiente en que deben criarse nuestros hijos, con amor, con apoyo, con entusiasmo, con participación afectiva y efectiva de los padres. Cuando hacemos eso, nuestros hijos van cambiando lo que es esas figuras desastrosas que veíamos hace un momentito, por estas figuras que son figuras de alegría, de responsabilidad, de sentirse entusiasmado y de sentirse motivado para seguir creciendo en el proceso de la vida. Vamos a cambiar esas imágenes donde nuestros hijos terminaban en una cárcel por una imagen como esta. Ustedes saben la satisfacción inmensa que siente un padre, una madre, cuando llega ese momento, cuando su hijo puede tomarle una fotografía con la facilidad que es hoy hacerlo, en un momento donde está recibiendo su grado de una universidad con una sonrisa de esa magnitud. Señores, eso es lo que en verdad no tiene precio. Y eso es algo que nosotros como padres podemos lograrlo si hacemos nuestro trabajo. Eso es algo que nosotros podemos llevarlo. Estar en un ambiente de esta naturaleza es algo increíble. Señores, yo lo he vivido. Lo viví en mí y lo he vivido con mis hijos. Y simplemente porque yo también, así como mi madre se empeñó y me dijo, y yo copié, estudiar y trabajar. Así yo he tratado de hacerlo con mis hijos. Y la satisfacción es inmensa. Sentir nosotros en una mañana como esta, en la Universidad de Chicago, en el listado de estudiantes graduados, pronunciar por el rector que está dirigiendo esa graduación el nombre de una hija, es una satisfacción inmensa. Y nosotros lo hemos vivido. Lograr nosotros que desde acá, de donde le hemos dicho, y ustedes, muchos de los que están aquí, saben que es una realidad porque la vivieron junto a mí, lograr nosotros que una hija nuestra llegara a ser pasante en la Casa Blanca, trabajar con el presidente de los Estados Unidos, es algo que realmente nos satisface y es algo que nos demuestra que sí se puede lograr. Ver nuestra segunda hija graduarse de otra gran universidad en los Estados Unidos, estar trabajando hoy de manera independiente, porque eso es un elemento muy importante. Cuando usted, sus hijos, le da esa formación, lo enseña la importancia de la educación, lo enseña a crear su propia personalidad, no hay nada ni nadie que pueda manejarlo. Ellos se manejan, pero se manejan positivamente. Y eso es una satisfacción inmensa. Y ver nosotros que nuestro hijo varón hoy en día, apenas a una o dos asignaturas de graduarse de otra universidad en los Estados Unidos, comienza a trabajar para la compañía que está catalogada mundialmente como la más admirada, como una de las más importantes en un renglón como es la tecnología. Es algo inmenso, es algo que nos llena de mucha satisfacción. Ver que apenas el lunes mi hijo comienza a trabajar para la compañía Apple es inmenso, señores. Se puede lograr, ustedes pueden lograrlo. Simplemente enséñenle a sus hijos a estudiar y a trabajar. Apóyenlo. No dejen que estén grandes para hacerlo. Háganlo cuando nacen. Acompáñenlo en todo ese proceso. No invirtamos las reglas, que es lo que ha estado sucediendo en la sociedad. No hacemos nada cuando están pequeños, y cuando ellos comienzan a desarrollar su personalidad, entonces ya es una personalidad nociva en lugar de ser una personalidad positiva. Y cuando comienzan entonces
Sufren ellos y sufrimos nosotros, porque entonces queremos intervenir, pero ya es demasiado tarde. Hay que hacerlo cuando están pequeños, hay que darle ese formato de positivismo, ese formato de entusiasmo, ese formato de que ellos pueden, y pueden ustedes tener la plena seguridad, señores, de que vamos a lograrlo. Muchas gracias.